Los pastores tienen que ser valientes, porque por cobardía de muchos pastores es que tenemos toda esta plétora de herejías, por pastores cobardes que no enfrentaron a predicadores, a evangelistas, a invitados, que se fueron moviendo poco a poco hacia lo herético en sus canciones, en sus mensajes, en sus intervenciones y en sus comentarios radiales, televisivos y de los medios. Los pastores alcahuetes y canallas y cobardes, y le damos eso para que se callen. Así hacemos del cristianismo una especie de buffet de creencias donde la gente puede elegir lo que quiera y la gente puede aceptar solamente verdades parciales. Porque fulano es famoso y porque yo no quiero que fulano se vaya de mi iglesia porque fulano es famoso. Así que yo me hago el ciego, me hago el loco, me hago el tonto y lo dejo que se convierta en un hereje y dañe, ensucie y tergiverse la verdad, dañando la ética del evangelio. Bienvenidos a este nuevo episodio de Gracia y Verdad. Es un verdadero placer para mí poder contar con el favor de su amable sintonía. Y yo sé que ustedes hoy van a ser altamente bendecidos con este episodio de Gracia y Verdad. Yo soy el pastor Ubaldo Castillo y me siento siempre agradecido de Dios por darme la oportunidad de poder compartir ideas, impresiones y tratar de llevar la verdad de Dios a los corazones, porque estoy absolutamente convencido, no tengo la menor duda de que la verdad es lo único que nos puede hacer libres. Y que la palabra de Dios, cuando es comprendida, cuando es expuesta, cuando es revelada al corazón del hombre, es la única medicina que puede sacarnos del flagelo de la ignorancia. De modo que bienvenidos a Gracia y Verdad, y hoy usted será bendecido con este tiempo de enseñanza de la palabra de Dios. Recuerde que puede encontrar nuestros materiales en nuestro canal de YouTube, Pastor Ubaldo Castillo Oficial. Allí tenemos mensajes, conferencias, todos los episodios que hemos grabado del podcast Gracia y Verdad. Y le invitamos a que se suscriba porque vienen días muy especiales. Ahí al pie del monitor encontrará nuestro canal de YouTube. También encontrará nuestras plataformas digitales de Facebook, de Instagram. Si este ministerio es de bendición para su vida, por favor, regálenos una suscripción, un me gusta, un comentario. Deje sus comentarios, sus preguntas, sus inquietudes, sus impresiones y también, por supuesto, sus comentarios en calidad de aporte, de corrección, porque queremos servir al Señor con excelencia y usted nos puede ayudar a lograr ese objetivo. Hoy en Gracia y Verdad tengo uno de los temas que más me apasiona. Me apasiona hablar acerca del ministerio pastoral y hoy voy a comenzar una serie de conversatorios, un diálogo bajo el tema El pastor para hoy. El pastor para hoy. Ese hombre, esa figura que tantas veces recibe halagos y que recibe a la misma vez detracciones, cuestionamientos y también recibe vítores, ese hombre que representa a una sociedad, a una familia y a la misma vez representa, y no siempre de la mejor forma, la crítica y las observaciones destructivas de un sector del mundo. Sin embargo, es una figura bíblica antes que todo. Segundo, es una figura sostenida y aprobada por el Señor. Tercero, es una figura que fue tipificada por el propio Cristo. Él es el buen pastor, tal y como él lo testificó en el capítulo 10 del Evangelio de San Juan. Yo soy el buen pastor. Y esta figura viene desde el Antiguo Testamento, recorre todo el camino hasta alcanzarnos en los libros y cartas y epístolas del Nuevo Testamento. Y también continúa todo el recorrido histórico de la iglesia a través de los padres de la iglesia y todo aquel devenir histórico que ha sido testificado por la iglesia protestante y por las expresiones religiosas de diversos enfoques teológicos. La figura del pastor
a veces llamado pastor, a veces llamado reverendo, padre, papa, obispo, superintendente, pero esa figura que dirige el rebaño es bíblica y nosotros queremos hoy continuar aportando sobre la construcción de esa imagen que va a beneficiar a la iglesia del Señor Jesucristo. De modo que lo que estamos haciendo hoy es reconocer el levantamiento de los estándares estrictos de calificación que hay en la palabra de Dios para la figura del pastor. Reconocer que la Biblia tiene unos estándares para la calificación pastoral y que no siempre estos estándares han sido observados con pulcritud, más bien así han sido degradados. Se ha deplorado y degradado el peldaño del hombre o la mujer que van a ser llamados al ministerio, respetando siempre a aquellos que consideran el ministerio debe ser esencialmente masculino. La persona, y respetando las confesiones, las personas que se van a involucrar en el ministerio pastoral tienen unos estándares, hay una altura, hay un perfil, hay un canon para el ministerio pastoral, y es importante que nosotros continuemos elevándolo, no estrechando la mira, no reduciendo los estándares, no disminuyendo aquello por donde debe ser filtrado la persona que va al ministerio pastoral, sino elevándolo. Nosotros tenemos que amplificar esa figura para que la sociedad sea beneficiada y las iglesias sean construidas, dirigidas y pastoreadas por personas verdaderamente que cumplen con el perfil nuevo testamentario de la figura del pastor. De modo que estoy convencido de que se necesitan pastores fieles, pastores que no lisonjeen a las ovejas, ni las traten tampoco como miniaturas de Dios, sino como personas, como ovejas de Dios, y que alimenten el rebaño con la palabra de Dios. Hay un autor llamado William Wolf. William Wolf dijo: si usted es pastor, el primer paso para cuidar de los miembros de su iglesia es asegurar que tengan vida, una verdadera vida espiritual. No se puede alimentar, guiar ni equipar a un rebaño si está muerto. El trabajo de los pastores es asegurarnos de que nuestras ovejas o que las ovejas del Señor que están bajo nuestro cuidado tengan vida, y para que tengan vida deben estar vinculadas correctamente a la fuente de la vida, vinculadas al buen pastor, al buen rebaño, al buen alimento. Y hoy yo quiero brindar orientación para proteger aún más, blindarnos aún más todavía de las influencias tóxicas de algunas personas que están involucradas en el ministerio, particularmente desde la clase pastoral. Y quiero construir entonces un cerco. Queremos fortalecer la verja perimetral que protege a las ovejas de Dios. Porque hay un error, y este error consiste en creer que solamente las mega iglesias y los grandes pastores o los pastores famosos son los únicos que representan influencias tóxicas dentro del pueblo de Dios. Aunque el parámetro eclesiástico señala a las mega iglesias como las primeras plataformas desde las cuales se desprende el comportamiento tóxico de sus líderes, no es menos cierto que también el ministerio pastoral que no tiene grandes congregaciones se presta para convertirse en una influencia tóxica y venenosa para la salud de la iglesia. Las iglesias de todos los tamaños pueden desarrollar culturas tóxicas y extrañas a la salud y al bienestar de las ovejas del Señor, y por eso, sean grandes o pequeñas, sean pastores reconocidos o no, hoy vamos a fortalecer la verja perimetral para proteger al rebaño del Señor. Por eso quiero hablar del pastor para hoy, y para ello voy a utilizar la definición de varios tipos de pastores que nosotros podemos, en un ejercicio muy simple de observación, de análisis, de reflexión, de tesis, antítesis y conclusión, un método muy sencillo, podemos hacerlo
todos explorar para construir y para, más que todo, para identificar y luego definir lo que debe ser un pastor. Primero identificamos algunos modelos presentes pero fallidos, presentes pero alejados del modelo bíblico, y voy a mencionar varios tipos de pastores que usted, reitero, con el simple ejercicio de la observación podrá identificar en su concilio, en su barrio o probablemente aún en su propia iglesia. Y el primer tipo de pastor que voy a hablar hoy es del pastor cobarde. El pastor cobarde, así tal y como ustedes lo escuchan, como se escucha en el barrio, es un cobarde. Y el cobarde es ese que le teme a lo que es valiente, que es la antítesis de lo valiente, de lo heroico. Y hay una clase de pastorado que se caracterizan por ser cobardes. El apóstol Pablo, por ejemplo, exhortó con las siguientes palabras al joven pastor Timoteo, siendo muy joven. Le dijo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Esto está en 2 de Timoteo capítulo 4 desde el 1 al 5 y lo voy a leer. Te encarezco delante de Dios. Te emplazo, está diciendo Pablo. Hoy yo te pongo en una posición de decidir. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra de Dios, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Y Pablo le dice a Timoteo: pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz la obra de evangelista, cumple tu ministerio. Pablo le está diciendo, Timoteo, sé valiente. Timoteo, vendrán tiempos donde no querrán oír la sana doctrina, pero tú sé sobrio en todo, sé valiente, esfuérzate, cumple con tu ministerio. No te dejes arrastrar por la cobardía que va a caracterizar a un gran sector del pastorado de los posteros días. Le está hablando el apóstol Pablo. Qué desafío, qué tarea tan grande, qué compromiso tan grande, qué imperativo tan valioso ha puesto Pablo en nuestras manos. Él es un hombre que necesita hombres valientes a su lado. Seguramente Pablo tuvo esta visión de nuestros días cuando se podría contemplar un montón de gente que dirigen la grey del Señor, pero se caracterizan por ser escurridizos, resbaladizos, irse por la tangente, no enfrentar la situación que estamos llamados a enfrentar de una manera coherente, íntegra, valiente, desafiante y muchas veces hasta promotoras de una ruptura y de un quebrantamiento del orden de las cosas para que se establezca la buena voluntad del Señor. Y el apóstol Pablo dice: necesitas ser valiente. ¿Sabe por qué, amados? ¿Sabe por qué los pastores necesitan valentía y no pueden ser cobardes? Porque vivimos en una época de contrastes. Vivimos en una época de muchos desajustes y de muchas anomalías morales y espirituales. Vivimos en una sociedad que premia lo malo, una sociedad que a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno, una sociedad complicada que aplaude la opulencia que no se puede justificar y que condena la honestidad, que apela a la razón y que apela a los valores elementales de la vida. Vivimos en medio de una cultura de tecnología, una cultura de desarrollo, de cambios constantes, que aplaude el confort, que aplaude la comodidad, que aplaude la individualidad insensible. Entonces, ante todo eso se levanta también el muro de la inhumanidad, de la falta de solidaridad. Se levanta el muro de la miseria, del infortunio, de la pobreza. Se levanta el muro de la opulencia también, que se enrostra al pobre y que se enrostra de manera inhumana ante el fajador, el hombre luchador, el hombre laborioso. Y frente a un mundo como este, Pablo dice: necesitamos pastores valientes. El pastor no puede ser un hombre cobarde.
Pero lo propio en el campo espiritual. El enemigo ha sembrado ideas desconcertantes, confusas, inmorales, alejadas de los valores de Dios. Ideas que los pastores estamos llamados a enfrentar con la verdad, tanto dentro como fuera de nuestras congregaciones. Y elevar las grandes verdades espirituales que han sido desplazadas por los sofismas, por los inventos, por las ideas raras, por las herejías que se aplauden aún dentro de nuestras iglesias. Los pastores tienen que ser valientes, porque por cobardía de muchos pastores es que tenemos toda esta plétora de herejías caminando dentro de nuestras congregaciones. Por pastores cobardes que no enfrentaron a predicadores, a evangelistas, a invitados, que se fueron moviendo poco a poco hacia lo herético en sus canciones, en sus mensajes, en sus intervenciones y en sus comentarios radiales, televisivos y de los medios. Y esos pastores tenían muchas veces a esas ovejas en sus congregaciones y le dieron rienda suelta porque fulano es famoso y porque yo no quiero que fulano se vaya de mi iglesia porque fulano es famoso. Así que yo me hago el ciego, me hago el loco, me hago el tonto y lo dejo que se convierta en un hereje y dañe, ensucie y tergiverse la verdad, dañando la ética del evangelio. Por eso es que se necesita valentía para contrarrestar las herejías, para contrarrestar la soberbia, para llamar la atención a aquellos que se están alejando de la humildad de Cristo. Para eso hay que ser valiente. Hay que ser valiente. Por esto una de las características de algunos pastores de este tiempo es que van a abrazar la cobardía, porque es mejor dejarlo pasar y quedar bien con todo el mundo. Es mejor decir yo no lo vi o eso no es nada y quedar bien con todo el mundo que levantarme como una voz valiente para proteger a las ovejas de las trampas del diablo. De modo que esta condición de ser valiente se necesita más que nunca hoy. Debemos rechazar el ministerio a los cobardes. Debemos cerrarle la puerta a los que no estén dispuestos a elevar la voz en contra de todo aquello que no se alinea a lo que el Señor espera de nosotros. Debemos promover la coherencia, debemos elevar el discurso, debemos promover lo puro, lo correcto, lo santo y debemos tener como la espina dorsal del evangelio la ética cristiana, la santidad bíblica y la coherencia comportamental. El diccionario define cobarde como alguien que carece de valor para hacer las cosas difíciles y para hacerlo desagradable, ¿verdad? El cobarde siempre busca la tangente, busca la quinta pata al gato. El cobarde siempre rehúye conscientemente de los encuentros, conversaciones y diálogos desagradables porque es un esclavo del miedo. El cobarde tiene un rey y es el Señor Miedo, el Rey Miedo. Y es de allí que no podemos darle paso al ministerio de pastores cobardes. El pastor cobarde es el que guarda silencio frente a los desafíos y retos culturales que pretenden alterar el orden natural de la vida. ¿Cuáles son estos desafíos? La ideología de género, el auge de la inmoralidad, la promoción de la cultura de muerte a través del aborto, el ministerio el movimiento transgénero, aquello de que el hombre puede llegar a ser una mujer o convertirse en una mujer y que la mujer si quiere se vuelve hombre y que tú eres el producto de tu percepción, no de normas, reglas biológicas, de reglas y de constructos reales de la biología, de la fisiología, de la embriología, de la medicina, del desarrollo biológico natural, de la creación de Dios. No, tú eres el producto de una construcción social que se ha impuesto y que se ha impuesto a través de la cultura y se ha impuesto a través de la política y del heteropatriarcado y de toda esta plétora de basura que están siendo abrazadas por las sociedades a través de las cuales el enemigo se está filtrando para destruir familias, para deplorar valores, para derogar principios y para levantar mentiras, falacias y miedos y tonterías y herejías que están comiéndose a nuestros jóvenes y están destruyendo a nuestra sociedad.
Entonces el pastor no puede ser cobarde cuando él nota esto y tiene que decir: nosotros no aceptamos esto porque no se corresponde a la verdad. El pastor cobarde protege su reputación más que su propia alma y más que el alma de la feligresía. Él prefiere perder su alma y no ser valiente para señalar lo malo. El pastor cobarde lucha por mantener el bote en movimiento. Aunque se esté hundiendo porque tiene pinchaduras el bote, lo que él quiere es causar una buena impresión. Se está hundiendo el bote, pero déjenlo que siga, porque detenernos a enfrentar que tenemos un pinche en el bote demanda valentía, demanda integridad. Y es más fácil continuar llevándonos por el viento de las apariencias y del aplauso y de creer que todo está bien, que detenernos a enfrentar la realidad, a reflexionar, a revisarnos como iglesia, como ministros, como pueblo, y a corregir lo que está mal y a quienes están promoviendo lo que traduce el mal en bien. De modo que esa es la manera de nosotros identificar al pastor cobarde. Es decir, esta clase de pastor no tiene valor de salir del molde de lo políticamente correcto. Lo políticamente correcto es aquellas cosas que se dicen para caer bien, aquellas cosas que los políticos quieren escuchar y que los ministerios de educación quieren escuchar, aquellas lecturas que se dan en los manuales de texto que le están enseñando a nuestros niños, cultura woke, y voy a mencionar en un momento esto. Entonces, esto es políticamente correcto. Esto ofende, no lo diga. Aquello cae bien, dilo. Porque cuando tú le caes bien a la gente te abre puertas, la gente te invita, tú eres lindo, tú eres chévere, tú eres una persona muy agradable. Pero nosotros no estamos llamados a caerle bien a la gente, estamos llamados a agradar a Dios. Y el pastor cobarde trabaja para tratar de que su figura se imponga a su vocación y se aleja de aquellas cosas que deben ser desafiantes frente a un orden de imposición de lo antinatural. Lo antinatural en una sociedad es que quieren que los hombres se casen con los hombres. Esto es antinatural. Esto va a doler, esto no va a caer bien, esto va a cerrar puertas, pero el pastor valiente tiene que entender que las puertas que el mundo le cierra, el Señor ha prometido abrirlas de manera multiplicadas para la promoción no de su persona, sino de la verdad del evangelio. Para el pastor cobarde, la aceptación social tiene muchísimo más peso y muchísimo más valor que la verdad, y la aprobación humana la interpretan como bendición de Dios. Tú no ves lo pegado que está, tú no ves a todos los programas que lo llevan, tú no ves a todos los espacios donde lo invitan, porque es un pastor que está alineado a una agenda que abraza lo políticamente correcto. Ahora, yo voy a leerle un pasaje bíblico que deberíamos temblar ante el sonido de la voz del Señor, que se encuentra en Apocalipsis capítulo 21:8. Observe lo que dice el Señor en este pasaje de Apocalipsis 21:8, un llamado para reflexionar. Estoy hablando de la primera clase de pastor, que es el pastor cobarde. En Apocalipsis 21:8, escuche lo que dice el Señor. Pero los cobardes, dice, los cobardes, los incrédulos, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Está diciendo, dentro de la categoría de los que no van para el cielo, dentro de la categoría que van para el lago que arde con fuego y azufre, se llama infierno, la primera persona mencionada es el cobarde. Él dice, los cobardes no pueden entrar al cielo, porque el reino de los cielos se hace fuerte y solamente los valientes lo arrebatan. Y el Señor tiene un problema con la cultura de los cobardes. Y allí nosotros vemos la palabra utilizada para cobardes aquí. Es muy interesante porque es la palabra deilos. Deilos es el término griego que se traduce como cobardes. En Apocalipsis capítulo 21, verso 8, deilos es una palabra que se encuentra solamente 3 veces en todo el Nuevo Testamento, y aquí de manera particular se utiliza para hablar de cristianos cobardes, cristianos que
ante el primer amenaza salen corriendo y por eso son infieles. Y cuando este versículo se aplica a un pastor es más doloroso todavía, porque el pastor está llamado a representar a aquel que tuvo el valor de dar su vida por nosotros, aquel que tuvo el valor de ser rechazado por la sociedad, pero apegarse a esta es la voluntad de mi Padre. Y yo he sido enviado a hacer la voluntad de mi Padre. Y cuando mi Padre trabaja, yo trabajo. Y cuando mi Padre descansa, yo descanso. Era un hombre apegado a la voluntad del Padre. Y Él quiere, como príncipe de los pastores, que nosotros seamos como Él es. Que seamos valientes, que no seamos débiles, que no seamos cobardes, que no seamos infieles, que no salgamos corriendo ante las amenazas, ni tampoco aceptemos las imposiciones de una sociedad que no quieren a nuestro Dios, que no lo quieren completo, lo quieren a medias, quieren la bendición, pero no quieren sus valores, no quieren sus mandamientos. Entonces, los pastores alcahuetes y canallas y cobardes son esos como los papás que le dan a sus hijos lo que ellos pidan cuando están llorando. Y le damos eso para que se callen. Así hacemos del cristianismo una especie de buffet de creencias donde la gente puede elegir lo que quiera y la gente puede aceptar solamente verdades parciales. San Agustín escribió lo siguiente: si crees solamente en las cosas que te gustan del evangelio y rechazas las que no te gustan, tú no crees en el evangelio, crees en ti mismo. Si tú crees solamente las cosas que te gustan del evangelio, pero rechazas las que no te gustan del evangelio, tú no crees en el evangelio, tú crees en ti mismo. Al pastor valiente, el pastor para este tiempo, el pastor para hoy, no puede ser cobarde, tiene que ser valiente. Le toca predicar todo el consejo de la palabra de Dios, le guste o no le guste a las personas. Para el pastor cobarde, reniega esta misión, se esconde detrás de la falta de compromiso y no está dispuesto ni disponible para representar con altura esta vocación tan santa que el Señor nos ha confiado. Recuerden que esto es Gracia y Verdad y estamos trabajando la serie El Pastor para Hoy. Queremos invitarle a que se suscriba a nuestro canal. Yo sé que será de mucha bendición. Espero sus comentarios, espero sus aportes, sus preguntas y nosotros vamos a seguir trabajando todos estos días este contenido que el Señor nos ha dado. Estoy trabajando El Pastor para Hoy y hoy, en el día de hoy, en este primer podcast de esta serie, trabajamos la primera característica o la primera clase o tipo de pastor que estamos denunciando y el primero ha sido el pastor cobarde. Espero verlos en una próxima ocasión. Recuerden que esto es Gracia y Verdad y queremos que usted sea parte de nuestra familia digital suscribiéndose a nuestro canal de YouTube, Pastor Waldo Castillo Oficial. Déjenos sus comentarios y con mucho gusto responderemos a sus preguntas.